La vida es un viaje que nos lleva por caminos inesperados, a menudo llenos de obstáculos y momentos de incertidumbre. En medio de ese viaje, cada uno de nosotros enfrenta luchas internas que pueden parecer insuperables. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son mucho más que un simple conjunto de instrucciones, son un mapa espiritual que guía a aquellos que buscan sanar y transformar sus vidas. En este video, exploramos los pasos a través de metáforas e historias con la esperanza de ofrecer una visión más profunda del poder que yace en cada uno de ellos. Cada paso es una puerta que nos invita a un nuevo despertar, una oportunidad para descubrir el significado de la verdadera rendición, el coraje de enfrentar nuestras sombras y la libertad de vivir con propósito. Acompaña a un navegante en su travesía a través de desiertos, montañas y estrellas, mientras explora los misterios del alma y las lecciones que la vida le presenta. Este es un viaje de transformación, donde el final es solo el comienzo de una vida renovada. Reconocimos que nuestro barco se había quedado sin vela en un océano embravecido. El barco sin vela. Había una vez un navegante que, lleno de sueños y deseos, decidió embarcarse en una travesía por el vasto océano. Su barco, al que llamaba Voluntad, partió con fuerza, impulsado por vientos de confianza y seguridad. Los primeros días de su viaje fueron tranquilos, el sol brillaba y las estrellas lo guiaban por las noches. Pero con el tiempo, las aguas comenzaron a cambiar. Oscuras nubes aparecieron en el horizonte y pronto se encontró atrapado en una feroz tormenta. Los vientos, que antes lo habían empujado hacia adelante, ahora eran como gigantes furiosos, desgarrando las velas de su barco. La voluntad quedó sin su dirección, y el navegante, impotente, perdió el control. Por más que intentaba, no podía maniobrar el barco. Las olas lo arrojaban de un lado a otro y él se aferraba al timón con desesperación, pero todo esfuerzo era en vano. Su fuerza, antes inquebrantable, ahora parecía pequeña ante la inmensidad del océano. Una noche, mientras las olas continuaban rugiendo y la oscuridad lo envolvía, el navegante se derrumbó. Cayó de rodillas en la cubierta mirando al cielo agotado y sin esperanza. Reconoció entonces que había perdido el control, que su barco, su voluntad, estaba a merced del mar. En ese momento de desesperación, una verdad se abrió camino en su corazón. Ya no podía seguir luchando solo. Con lágrimas en los ojos aceptó su derrota. El barco sin vela no llegaría a puerto sin ayuda. Al reconocer su impotencia ante las fuerzas que lo superaban, un extraño sentimiento de alivio lo inundó. Aunque aún estaba en medio de la tormenta, algo en su interior había cambiado. Había dado el primer paso hacia su liberación. Descubrimos que, en medio de la tormenta, una estrella guía nos mostraba el camino a puerto seguro. La estrella guía. Después de días en medio de la tormenta, el navegante seguía a la deriva. El océano parecía infinito, y las olas continuaban empujando su barco sin rumbo fijo. La desesperanza empezaba a hundirse en su pecho, y en la oscuridad de la noche se sentía completamente perdido. El cielo estaba cubierto de nubes, y no había señales de que la tormenta fuera a cesar. Pero una madrugada, justo cuando parecía que el mar lo engulliría para siempre, las nubes comenzaron a despejarse. Una pequeña brecha en la oscuridad dejó entrever el cielo estrellado. Entre todas las estrellas, una en particular brillaba con más fuerza, como si quisiera hacerse notar. Esa estrella se alzaba sobre las demás, inquebrantable, incluso ante los vientos y la lluvia. El navegante, agotado y débil, levantó la vista. La luz de esa estrella lo llenó de una calma desconocida. De repente sintió que ya no estaba solo. Comprendió que, aunque su barco no tenía vela y sus fuerzas estaban casi agotadas, había algo en lo alto que lo guiaba. Algo mayor que él, una fuerza superior, que siempre había estado allí, esperando a que él la viera. Con renovada esperanza, dejó de pelear contra las olas y empezó a seguir la luz de esa estrella. Aunque aún estaba lejos de tierra firme, el navegante sintió que la tormenta ya no lo controlaba. Ahora tenía una dirección, un punto fijo en el que confiar. Ya no dependía solo de su propia voluntad rota, sino que había encontrado un poder superior que lo conduciría fuera de la tempestad. Esa estrella que siempre había estado en el cielo se convirtió en su guía. Y aunque el viaje aún sería largo, el navegante supo que mientras mantuviera la vista en la luz, podría volver a encontrar su sano juicio y eventualmente llegar a un puerto seguro.
Entregamos las riendas de nuestro caballo desbocado a un jinete sabio y compasivo. El jinete sabio. Tras seguir la estrella guía durante varios días, el navegante llegó a una isla pequeña y tranquila. Exhausto, atracó su barco y se sentó en la orilla, reflexionando sobre su viaje. Había reconocido su impotencia ante la tormenta y había seguido una luz que lo salvó del caos del océano. Sin embargo, el peso de la incertidumbre seguía presente en su corazón. Aunque había llegado a un lugar seguro, no sabía cómo continuar su travesía ni si alguna vez alcanzaría su destino final. Mientras descansaba, escuchó el sonido de un caballo al galope. Al levantar la vista, vio un jinete acercándose. Era un hombre de apariencia serena y sabia, cuya presencia irradiaba una profunda paz. Deteniéndose frente al navegante, el jinete habló con una voz suave pero firme. «Sé que has enfrentado la tormenta y has encontrado una luz en el cielo, pero aún te falta un paso más. Si deseas continuar tu viaje, debes dejar que alguien más guíe tu camino. Yo conozco la ruta que buscas y puedo llevarte, pero debes entregar las riendas de tu voluntad. No podrás avanzar si sigues tratando de controlar cada paso por ti mismo». El navegante, aún desconfiado, miró al jinete con duda. Había aprendido a aceptar su debilidad, pero el miedo a soltar el control lo inquietaba. ¿Cómo confiar en otro para guiar su camino? Pero al mirar los ojos del jinete, llenos de sabiduría y compasión, supo que debía tomar una decisión. «Si confías en mí, montaremos juntos este caballo», dijo el jinete, «pero tendrás que dejarme las riendas». Después de un largo momento de reflexión, el navegante, finalmente, entregó las riendas de su viaje al jinete. Subió al caballo detrás de él, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Mientras el caballo empezaba a trotar suavemente por la isla, el navegante dejó escapar un profundo suspiro. Había soltado el control, confiando en que el jinete lo llevaría por el camino correcto. Mientras avanzaban, las dudas del navegante comenzaron a desvanecerse. Cuanto más dejaba que el jinete guiara, más liviano se sentía. El jinete sabía exactamente a dónde ir, sorteando cada obstáculo con facilidad. El navegante, al entregarse completamente, entendió que no estaba abandonando su viaje, sino permitiendo que una fuerza más grande y sabia lo llevara a donde debía estar. Desde ese día, el navegante dejó su vida al cuidado del jinete, confiando en que sería guiado por el camino correcto. Su travesía no había terminado, pero ahora ya no la enfrentaba solo ni guiado únicamente por su propia voluntad. El camino hacia su destino estaba en manos de alguien que conocía cada paso del recorrido, y eso le dio una paz que nunca antes había experimentado. Abrimos el baúl olvidado de nuestra vida, desempolvando viejos recuerdos y verdades ocultas. El baúl olvidado. Después de entregarle las riendas de su vida al jinete sabio, el navegante comenzó a avanzar con más confianza. Sin embargo, algo seguía pesando en su corazón. A pesar de estar en el camino correcto, sentía una carga invisible, como si arrastrara consigo una maleta llena de recuerdos y emociones no resueltas. El jinete lo notó y un día le dijo: «Para avanzar más ligero en tu viaje, debes hacer un inventario de todo lo que llevas dentro. Hay algo que aún no has enfrentado, algo escondido en las profundidades de tu pasado». El navegante, aunque temeroso, aceptó la sugerencia. El jinete lo llevó a una cueva tranquila en la isla y le mostró un baúl antiguo, polvoriento y olvidado. El baúl era suyo, pero llevaba años sin abrirlo. Allí dentro sabía que había cosas que había preferido no recordar, heridas del pasado, errores cometidos y secretos que había guardado incluso de sí mismo. «Es hora de que abras este baúl y observes lo que contiene», le dijo el jinete. «No para juzgarte, sino para comprenderte y liberarte». Con las manos temblorosas, el navegante abrió el baúl. Dentro, encontró recuerdos que había tratado de olvidar. Momentos de ira, decisiones egoístas, personas a las que había lastimado y promesas incumplidas. Cada objeto representaba una parte de su vida, y al verlos, su corazón se llenó de emociones intensas: tristeza, arrepentimiento, vergüenza. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Cuanto más miraba dentro del baúl, menos miedo sentía. Comenzó a darse cuenta de que esos objetos no lo definían, pero sí lo habían afectado. Al reconocer cada uno de sus errores y defectos, empezó a ver con claridad cómo esos momentos lo habían moldeado,
pero también comprendió que tenía el poder de cambiar el rumbo de su vida. Pasó horas examinando cada rincón del baúl, haciendo un inventario minucioso de su pasado. Había verdades dolorosas que salieron a la luz, pero también descubrió fortalezas y lecciones que había pasado por alto. El acto de enfrentar su propia historia lo liberó de la carga que había sentido durante tanto tiempo. Al final del día, el navegante cerró el baúl, pero esta vez no lo cerró con miedo, sino con una nueva comprensión de sí mismo. Había enfrentado su propia oscuridad, y aunque no podía cambiar lo que había pasado, sabía que ahora estaba más preparado para caminar con la verdad en su corazón. «Este es el primer paso hacia tu verdadera libertad», dijo el jinete. «Al conocerte y aceptarte, has liberado un peso que ya no necesitas cargar. Ahora, tu viaje será más ligero». Con una sensación renovada de paz y claridad, el navegante subió nuevamente al caballo, sintiendo que había dejado atrás las sombras que lo habían acompañado por tanto tiempo. El peso que lo había retenido había desaparecido y ahora podía continuar su viaje hacia la verdadera libertad. Nos quitamos las máscaras frente al espejo y revelamos nuestras heridas ante un amigo fiel. El espejo y el amigo fiel. Después de enfrentarse a los recuerdos que guardaba en su baúl, el navegante sentía un alivio, pero también una inquietud. Había visto sus defectos y errores, pero algo dentro de él aún pesaba. Era como si, al haber descubierto todo lo que llevaba dentro, todavía quedara una última barrera que lo separaba de la verdadera libertad. El jinete, que había estado observando, le habló con serenidad. «Has hecho un gran trabajo reconociendo lo que llevas dentro, pero para liberarte completamente no puedes cargar con esos secretos en soledad. Es hora de que los compartas. Habla de tu verdad ante Dios, ante ti mismo y ante alguien de confianza. Solo así podrás soltar lo que te ha retenido durante tanto tiempo». El navegante lo escuchó con atención, y aunque la idea lo aterraba, sabía que era necesaria. Abrir su alma ante otro ser humano le parecía lo más difícil de todo. Hasta ahora había mantenido sus fallas y sombras en silencio, escondidas del mundo. Mostrarle a alguien más esas heridas profundas lo llenaba de temor. «¿Cómo puedo confiar en que seré aceptado si revelo todo lo que he sido y hecho?», preguntó el navegante. «La verdad te liberará», respondió el jinete. «Lo que cargas en soledad te esclaviza, pero cuando lo compartes, dejas de ser prisionero de tus errores. Además, lo harás ante alguien que te escuchará con compasión, no con juicio». El navegante reflexionó y decidió seguir el consejo. Fue entonces cuando apareció un amigo fiel, alguien a quien había conocido en su travesía. Este amigo, con quien había compartido parte del camino, era una persona de confianza, sabia y compasiva. «Quiero contarte lo que llevo dentro», dijo el navegante con el corazón en la mano. «No es fácil para mí, pero siento que necesito hacerlo para liberarme». El amigo lo invitó a sentarse junto al fuego, en una noche tranquila bajo las estrellas. Con una profunda inhalación el navegante comenzó a hablar. Le contó sobre sus errores, sus defectos de carácter, los momentos en los que había fallado y las personas a las que había lastimado. Fue un proceso difícil y doloroso, pero cuanto más hablaba, más sentía que una carga invisible se levantaba de su pecho. El amigo lo escuchaba en silencio, sin juzgar, simplemente estando presente. El navegante no solo estaba hablando ante su amigo, sino también ante sí mismo y ante el cielo estrellado, donde sentía la presencia de una fuerza mayor. Al terminar, un profundo silencio envolvió la noche. El navegante se sintió expuesto, pero también increíblemente aliviado. Había confesado las verdades más oscuras de su alma y, para su sorpresa, no había sido rechazado. Su amigo lo miró con compasión y dijo: «Lo que has hecho hoy es un acto de gran valentía. Al revelar tu verdad, te has liberado de las cadenas invisibles que te ataban. Ya no eres prisionero de tu pasado». El navegante se sintió más liviano que nunca. Había quitado la última máscara y, al hacerlo, se encontró a sí mismo en su forma más auténtica. Su amigo lo aceptó por quien era, y él comenzó a aceptarse también. Desde esa noche, algo cambió en el corazón del navegante. El peso de los secretos había desaparecido, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. Había confesado sus errores ante Dios, ante sí mismo y ante otro ser humano, y en ese proceso había encontrado una paz que jamás imaginó posible. Nos sentamos al borde del río.
listos para soltar las piedras que habíamos cargado en nuestras mochilas. La forja del acero. Después de confesar sus secretos y sentir el alivio de haberse liberado de su carga, el navegante continuó su travesía con renovada esperanza. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, aunque había dejado atrás su pasado, las viejas tendencias y defectos seguían presentes en su carácter. Los hábitos y reacciones que había acumulado durante su vida no desaparecieron de la noche a la mañana. Un día, mientras descansaba en la orilla de un río, se encontró con un herrero que trabajaba en su fragua. El herrero estaba forjando una espada, golpeando con firmeza el acero al rojo vivo sobre el yunque, dándole forma con paciencia y precisión. «¿Cómo sabes cuándo la espada está lista?», preguntó el navegante, intrigado por el trabajo. El herrero, sin dejar de golpear el acero, respondió: «El acero debe ser probado en el fuego muchas veces. Cada golpe y cada pasada por el calor eliminan las impurezas. El metal debe estar dispuesto a cambiar su forma y a volverse más puro. No puedo forzar el proceso, solo puedo guiarlo con paciencia. Cuando el acero esté listo, lo sabré». El navegante lo observó en silencio, reflexionando sobre su propia vida. Se dio cuenta de que él mismo era como ese acero, lleno de imperfecciones y defectos que lo hacían débil. Había reconocido sus fallos y confesado su verdad, pero ahora debía estar dispuesto a ser transformado. Sin embargo, al igual que el acero, no podía cambiar por sí solo. Necesitaba ser moldeado por un poder superior. «¿Pero cómo puedo saber cuándo estaré listo para cambiar?», preguntó el navegante. El herrero sonrió, dejando la espada en el fuego para que siguiera calentándose. «El acero no se forja de un solo golpe», dijo. «Debe estar dispuesto a soportar el calor y aceptar el martillo. Al igual que tú, debe ser paciente y estar dispuesto a dejar ir sus impurezas. No basta con querer ser fuerte. Debes estar dispuesto a dejar que el fuego elimine lo que ya no te sirve». El navegante comprendió entonces lo que tenía que hacer. Debía estar completamente dispuesto a que sus defectos fueran removidos. No bastaba con reconocerlos o incluso desear cambiarlos. Tenía que abrirse a que el poder superior hiciera su obra en él, tal como el acero se somete al fuego y al martillo del herrero. Esa noche, al mirar las estrellas, el navegante oró en silencio. Pidió estar listo para ser transformado. No sabía cuándo ni cómo sucedería, pero en su corazón sintió la voluntad de entregarse por completo al proceso. Sabía que, como el acero, cada defecto que fuera eliminado lo haría más fuerte y más puro. Desde ese momento, el navegante dejó de luchar contra sus defectos y en su lugar se entregó a la idea de que, cuando fuera el momento adecuado, el poder superior lo transformaría. Como el acero en la fragua, él también se sometería al calor del cambio, sabiendo que cada golpe lo acercaría a una versión más pura de sí mismo. Nos arrodillamos ante la montaña, pidiendo que el viento se llevara nuestras cadenas invisibles. El Valle de la Rendición. El navegante había llegado a un valle profundo después de su largo viaje, habiendo pasado por la fragua de su propio ser, enfrentando los defectos que lo retenían. Sabía que no podía eliminar por sí mismo todo aquello que lo hacía débil, egoísta o temeroso. Había reconocido sus defectos y estaba dispuesto a dejarlos ir, pero aún no sabía cómo hacerlo. Un día, mientras caminaba por el valle, se encontró con una antigua montaña. En su cumbre brillaba una luz cálida y apacible como si viniera de un lugar sagrado. Sintió una llamada interna para subir hasta la cima, sabiendo que allí encontraría la clave para liberarse de los restos de su antigua forma de ser. El ascenso no fue fácil. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y con cada tramo que escalaba, los recuerdos de sus defectos lo acosaban. Su orgullo, su miedo, su ira y todos esos pequeños vicios que había acariciado por tanto tiempo. Sentía como si estuviera cargando un peso invisible y por momentos dudaba si llegaría a la cima. Finalmente, tras mucho esfuerzo, llegó a una meseta cerca de la cumbre. Allí, en un rincón tranquilo, encontró a un anciano sabio, sentado bajo un árbol con una expresión de paz en su rostro. El navegante se acercó con reverencia, sintiendo que este encuentro era importante para su camino. «He subido esta montaña para librarme de los defectos que aún me atormentan», dijo el navegante agotado. «Estoy dispuesto a dejar que se vayan, pero no sé cómo hacerlo». El anciano lo miró con ternura y respondió:
El secreto no está en la lucha, sino en la rendición. Has cargado con estos defectos durante mucho tiempo, tratando de controlarlos o cambiarlos por ti mismo. Pero ahora es momento de entregar todo eso a un poder más grande que tú. El navegante frunció el ceño, sin entender del todo. Había aceptado que sus defectos debían ser removidos, pero no sabía cómo soltar el control. Arrodíllate ante la montaña, dijo el anciano. Y en silencio, pide humildemente a ese poder que haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Solo al pedir ayuda con un corazón humilde y sincero, podrás liberarte de aquello que te retiene. Con el corazón lleno de humildad, el navegante se arrodilló frente a la montaña, cerró los ojos y en voz baja oró: Dios, quita de mí mis defectos de carácter, hazme fuerte donde soy débil y enséñame a caminar con humildad. Libérame de aquello que me impide servirte y ser útil a los demás. Mientras hablaba, sintió una extraña ligereza. El peso que había llevado consigo durante tanto tiempo comenzó a desaparecer. No había una fuerza externa que lo liberara, sino una transformación interna que provenía de su propio acto de humildad. Al rendirse, dejó espacio para que el poder superior hiciera su trabajo en él. El anciano lo observaba con una sonrisa suave. «Has comprendido el verdadero poder de la rendición», dijo el anciano. «Al pedir ayuda con humildad, has permitido que lo divino transforme tu ser. Ya no tienes que cargar tus defectos por más tiempo. Ahora puedes caminar libre y ligero». El navegante se levantó, sintiendo una paz profunda y una nueva sensación de libertad. Había entregado sus defectos a Dios con humildad, y en ese acto de rendición había encontrado la fuerza que tanto había buscado. Desde ese día, el navegante continuó su viaje con un corazón más ligero y una nueva disposición para vivir en humildad, sabiendo que no tenía que hacerlo todo solo. Cuando las viejas sombras de sus defectos se acercaban, recordaba ese momento en la montaña, cuando había aprendido que el verdadero poder estaba en pedir ayuda y rendirse con humildad. Trazamos un mapa de las tierras que habíamos quemado, prometiendo sembrar flores en ellas. El jardín de las reconciliaciones. Tras haber pedido humildemente la ayuda de un poder superior para liberarse de sus defectos, el navegante sentía un renovado sentido de libertad y paz. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, aunque sus cargas internas se habían aligerado, aún había daños que debía reparar en el mundo exterior. Las acciones del pasado habían causado dolor a otros, y estos errores seguían sin resolverse. Un día, mientras exploraba un nuevo tramo de su viaje, encontró un hermoso jardín, cuidadosamente cultivado y lleno de flores vibrantes. En el centro del jardín había un anciano que trabajaba en los canteros, arreglando las plantas y podando los arbustos. El anciano, con una mirada sabia y bondadosa, lo invitó a acercarse. «Este jardín es hermoso», dijo el navegante. «¿Cómo logras mantenerlo tan bien cuidado?» El anciano sonrió y respondió: «Este jardín requiere atención constante. Cada planta tiene sus propias necesidades y si no se cuidan pueden marchitarse o crecer desordenadamente. Al igual que este jardín, nuestras relaciones y acciones también necesitan ser atendidas. A veces, las malas acciones pueden causar daño y esas heridas necesitan ser sanadas». El navegante entendió que el jardín representaba el estado de sus propias relaciones. Había causado daño a varias personas en el pasado y ahora debía hacer algo para sanar esas heridas. «¿Qué debo hacer para reparar lo que he dañado?», preguntó el navegante. El anciano lo miró con comprensión y le dijo: «Debes hacer una lista de quienes has lastimado y los daños que has causado. Luego, con humildad y sinceridad, trata de hacer las reparaciones posibles. El propósito no es borrar el pasado, sino ofrecer un acto de reparación para que el jardín de tus relaciones pueda florecer nuevamente». El navegante se tomó un momento para reflexionar. Recordó a las personas a las que había lastimado, las promesas incumplidas y las ofensas cometidas. Decidió hacer una lista de todos aquellos a quienes había causado daño y, uno por uno, comenzó a contactarles para ofrecer disculpas y buscar formas de enmendar sus errores. Algunas reparaciones fueron simples, como una disculpa sincera. Otras requirieron más esfuerzo, como enmendar una deuda o corregir un error que había causado sufrimiento. Cada acto de reparación fue una pequeña acción para cuidar de su propio jardín de relaciones. Con el tiempo,
Al mirar el jardín que había comenzado a sanar, el navegante vio cómo las flores de la reconciliación comenzaban a florecer. Las relaciones que habían estado marchitas y llenas de dolor empezaron a recuperarse, y el navegante sintió un profundo sentido de paz y gratitud. «Has hecho bien en atender el jardín de tus relaciones», dijo el anciano. «Aunque algunas heridas pueden necesitar más tiempo para sanar, tus esfuerzos por reparar el daño han traído luz y frescura a tu vida. Así como este jardín florece con cuidado y dedicación, tu vida también florecerá al cuidar de tus relaciones y enmendar tus errores». El navegante continuó su viaje, llevando consigo la lección del jardín. Sabía que cada acción de reparación era como una semilla plantada en el jardín de su vida, y que con atención y dedicación, esas semillas crecerían en hermosas flores de reconciliación y paz. Construimos puentes sobre los ríos que habíamos dejado desbordarse, con cuidado de no causar nuevas inundaciones. El puente de las segundas oportunidades. Después de hacer su lista de personas a quienes había causado daño y de intentar reparar esas relaciones, el navegante sabía que aún le quedaba una tarea crucial: llevar a cabo las reparaciones que había planeado. Había hecho promesas de enmendar errores y de compensar el daño, pero ahora debía cumplirlas. Un día, mientras seguía su viaje, llegó a un río caudaloso que separaba dos regiones. El río estaba bordeado de escarpadas rocas y tenía una corriente fuerte y peligrosa. En la orilla, encontró a un anciano constructor de puentes que estaba ocupado levantando una estructura sólida que cruzaba el río. «¿Por qué estás construyendo este puente aquí?», preguntó el navegante, asombrado por el esfuerzo y la dedicación del anciano. El anciano, con una sonrisa tranquila, respondió: «Este puente es para unir dos orillas que antes estaban separadas. La corriente del río puede ser fuerte y peligrosa, pero el puente permitirá que las personas crucen con seguridad y sanen las divisiones que existían entre ellas. Al igual que un puente une dos lugares, tus reparaciones deben unir lo que el daño ha separado». El navegante comprendió la metáfora. Sabía que sus esfuerzos de reparación eran similares al puente que el anciano estaba construyendo. Una manera de conectar y sanar las relaciones rotas en su vida. «¿Cómo puedo asegurarme de que mis reparaciones sean efectivas?», preguntó el navegante. El anciano lo miró con amabilidad y dijo: «Para que tus reparaciones sean efectivas, debes ser sincero y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. No todos estarán dispuestos a cruzar el puente de inmediato, pero tu tarea es construirlo con cuidado y ofrecer la oportunidad de reconciliación. Es posible que algunos elijan no cruzar, pero has hecho lo correcto al construir el puente». El navegante se dispuso a cumplir con sus promesas de reparación. Visitó a las personas a las que había hecho daño, ya sea a través de disculpas sinceras, compensaciones justas o acciones que demostraran su arrepentimiento y deseo de corregir el daño. En algunos casos, las personas estaban dispuestas a aceptar sus disculpas y restablecer la relación. En otros el proceso fue más difícil y requirió tiempo y paciencia. Cada acto de reparación era como una parte del puente que se construía sobre el río de la separación. Aunque no todos los puentes se cruzaron de inmediato, el navegante sentía un profundo sentido de paz y realización al haber hecho todo lo posible para reparar las relaciones dañadas. Finalmente, al mirar el puente completo, el navegante vio que su esfuerzo había valido la pena. El puente de las segundas oportunidades representaba su compromiso con la reconciliación y el deseo de hacer las cosas bien. Aunque algunas personas aún estaban en el proceso de cruzar el puente, el navegante sabía que había hecho su parte para sanar las divisiones que había causado. El anciano constructor de puentes le sonrió y le dijo: «Tu esfuerzo ha sido valiente y sincero. Aunque no todos cruzarán el puente, tu dedicación ha abierto el camino para la reconciliación. Continúa construyendo puentes en tu vida y encontrarás que tu viaje se llena de paz y conexión». El navegante continuó su viaje, llevando consigo la lección del puente. Sabía que construir puentes de reconciliación en su vida era una tarea continua y que cada esfuerzo para reparar el daño era un paso hacia una mayor armonía y entendimiento. Cada día limpiamos las ventanas de nuestra alma para que el sol pudiera brillar a través de ellas. La brújula del autocuidado. Después de haber reparado las relaciones dañadas y construido puentes de reconciliación, el navegante se sintió en paz y renovado.
Sin embargo, sabía que el camino hacia una vida mejor no terminaba ahí. Debía mantenerse alerta y seguir cuidando su comportamiento y sus acciones para evitar regresar a viejas formas de actuar. Mientras continuaba su viaje, el navegante llegó a una vasta llanura abierta, donde el terreno era impredecible y lleno de trampas ocultas. En el horizonte vio a un guía experimentado que estaba utilizando una brújula antigua para navegar por el terreno complicado. El guía parecía tener una precisión increíble, moviéndose con confianza a través de la llanura. El navegante, intrigado, se acercó al guía y le preguntó: ¿Cómo logras navegar tan fácilmente a través de este terreno difícil? El guía sonrió y respondió: Mi brújula me ayuda a mantener el rumbo correcto. Cada vez que encuentro un obstáculo o una trampa, reviso mi brújula para asegurarme de que sigo en la dirección adecuada. De igual manera, es importante que tú también revises tu propio rumbo y tu comportamiento regularmente. Esto te ayudará a evitar caer en viejos hábitos y a mantenerte en el camino de la integridad. El navegante comprendió la metáfora. La brújula representaba el proceso de autoevaluación constante que debía seguir. No bastaba con haber hecho reparaciones. Ahora debía mantenerse vigilante y consciente de su comportamiento diario. ¿Cómo utilizo la brújula en mi vida diaria?, preguntó el navegante. El guía le mostró su brújula, que tenía un pequeño dial que giraba para indicar la dirección correcta. Cada noche, antes de descansar, revisa cómo has actuado durante el día. Pregúntate si has cometido errores o si has tenido momentos en los que no has vivido de acuerdo a tus principios. Si encuentras áreas en las que has fallado, haz las correcciones necesarias y pide ayuda para mejorar. Esta revisión te ayudará a mantenerte en el camino correcto y a seguir avanzando con firmeza. El navegante comenzó a aplicar esta práctica. Cada noche se tomaba un momento para reflexionar sobre su comportamiento del día. Revisaba sus acciones y actitudes y, cuando encontraba errores o áreas de mejora, tomaba medidas para corregirlos. También compartía sus reflexiones con su grupo de apoyo para obtener orientación y ayuda cuando lo necesitaba. Con el tiempo, se dio cuenta de que este proceso de autoevaluación constante le ayudaba a mantenerse alineado con sus valores y objetivos. La brújula del autocuidado le permitió navegar por la llanura de la vida con mayor confianza y estabilidad, evitando caer en viejas trampas y manteniendo el rumbo hacia una vida plena y satisfactoria. El guía le dio una última sonrisa y dijo: El autocuidado es una práctica continua. No se trata de llegar a un destino final, sino de mantenerte en el camino correcto, revisando tu brújula con regularidad y ajustando tu rumbo cuando sea necesario. Así podrás seguir avanzando en tu viaje con integridad y propósito. El navegante continuó su camino, sabiendo que el uso de su brújula del autocuidado era esencial para mantener el rumbo hacia una vida de honestidad y crecimiento personal. Nos sentamos en silencio bajo el árbol de la sabiduría, escuchando el susurro del viento divino. La estrella guía en la noche. Después de haber hecho un inventario regular y corregido sus errores, el navegante sintió una creciente sensación de paz interior. Sin embargo, entendía que el camino hacia el crecimiento espiritual no terminaba allí. Ahora debía enfocarse en el contacto diario con su poder superior a través de la oración y la meditación. Mientras viajaba por un sendero montañoso bajo un cielo estrellado, llegó a un claro donde encontró a una astrónoma anciana observando las estrellas con un telescopio. El navegante se acercó, asombrado por el esplendor del cielo nocturno y la serenidad de la astrónoma. «¿Qué estás haciendo aquí, bajo el cielo estrellado?», preguntó el navegante. La astrónoma, sin apartar la vista del telescopio, respondió: «Estoy buscando la estrella guía». Durante siglos, los viajeros y exploradores han usado las estrellas para orientarse en la noche. La estrella guía proporciona dirección y claridad, incluso en la oscuridad. De manera similar, la oración y la meditación son como esa estrella guía para tu vida espiritual. Ellas te ofrecen dirección y claridad. El navegante observó cómo la astrónoma ajustaba el telescopio para enfocarse en una estrella particularmente brillante. «¿Cómo puedo encontrar mi estrella guía?», preguntó el navegante, curioso. La astrónoma sonrió y explicó: «Primero, debes buscar un lugar tranquilo, lejos del bullicio del día. Allí, en ese espacio de calma, puedes comenzar a conectar con tu poder superior a través de la oración. Habla desde el corazón, sin temor ni reservas. Luego, en la meditación,
Escucha en silencio y permítete recibir la guía y la claridad que necesitas. La estrella guía no siempre brilla con la misma intensidad, pero siempre está allí para ofrecerte dirección. El navegante decidió probar este enfoque. Al caer la noche, encontró un rincón tranquilo en el bosque, lejos del ruido y la distracción. Se sentó en silencio y comenzó a orar, expresando sus pensamientos, preocupaciones y agradecimientos. Luego, cerró los ojos y se sumergió en la meditación, enfocándose en el silencio y esperando recibir la guía que necesitaba. Con el tiempo, descubrió que estos momentos de oración y meditación le ofrecían una profunda sensación de paz y dirección. La conexión con su poder superior le proporcionaba claridad en momentos de duda y le ayudaba a mantener el rumbo en su vida. Aunque no siempre sentía respuestas inmediatas, confiaba en que su estrella guía estaba siempre presente, ofreciendo luz y dirección cuando más lo necesitaba. Cada noche, el navegante se tomaba el tiempo para conectar con su estrella guía. La oración y la meditación se convirtieron en prácticas esenciales que le permitieron mantenerse en el camino correcto, incluso en la oscuridad de las noches inciertas. La astrónoma le ofreció una última mirada de aprobación y dijo: «Tu estrella guía te ayudará a mantenerte en el camino. La oración te permite hablar con tu poder superior y la meditación te permite escuchar la dirección que necesitas. Continúa buscando esa guía y encontrarás que tu camino estará iluminado, incluso en las noches más oscuras». El navegante siguió su viaje, con el corazón lleno de gratitud y una nueva comprensión de la importancia de buscar la guía espiritual. Sabía que la conexión diaria con su poder superior era su faro en el camino, ayudándole a navegar por las pruebas y desafíos de la vida con claridad y paz. Encendimos una antorcha en la oscuridad y la llevamos a aquellos que aún no habían visto la luz. La llama de la luz. Después de haber seguido los pasos anteriores y experimentado una transformación personal significativa, el navegante sintió un profundo deseo de compartir la luz que había encontrado con otros. Sabía que su viaje no solo se trataba de su propia recuperación, sino también de ayudar a otros a encontrar el mismo camino hacia la sanación y el crecimiento. Un día, mientras cruzaba un hermoso valle, el navegante encontró un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. La luz del fuego iluminaba sus rostros y les proporcionaba calor en una noche fría. Se acercó a ellos, atraído por la calidez y la comunidad que parecían experimentar. Una anciana que estaba cuidando la fogata le ofreció un lugar cerca del fuego y le dijo: «La fogata representa la luz que compartimos con los demás. Cuando alguien enciende una llama en la oscuridad, no solo se ilumina a sí mismo, sino que también ofrece luz a quienes están cerca. Así es como funciona el 12º paso. Después de haber encontrado la luz en tu vida, tu tarea es llevar esa luz a otros y compartir tu experiencia para ayudarles en su propio viaje». El navegante se sentó junto al fuego y observó cómo las llamas danzaban, brindando calor y luz a todos a su alrededor. La anciana continuó: «Como portador de la luz, debes llevar tu mensaje a quienes lo necesiten. Hazlo con amor y humildad, compartiendo no solo tus palabras, sino también el ejemplo de tu vida transformada. La verdadera fuerza del 12º paso está en vivir de acuerdo a los principios que has aprendido y en servir a los demás con genuina dedicación». El navegante comprendió que su tarea era no solo compartir su historia, sino también vivirla diariamente. Decidió que, además de hablar sobre su experiencia, se involucraría en su comunidad para apoyar a aquellos que estaban luchando con problemas similares. Empezó a asistir a reuniones, a ofrecer su ayuda a nuevos miembros y a compartir su viaje de recuperación con aquellos que necesitaban escuchar palabras de aliento. La llama de su propia transformación se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para otros. Con el tiempo, vio cómo su esfuerzo ayudaba a encender nuevas llamas en el corazón de quienes conocía. Cada conversación, cada acto de servicio y cada momento de apoyo contribuían a la creación de una comunidad iluminada por la luz de la recuperación y la esperanza. La anciana lo miró con satisfacción y dijo: «Tu llama ha iluminado muchos caminos. Recuerda siempre que, al compartir tu luz, estás cumpliendo el propósito del 12º paso. Vivir los principios de la recuperación y ayudar a otros a encontrar su propio camino es el mayor regalo que puedes ofrecer». El navegante continuó su viaje con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que su misión era ahora llevar la luz de la recuperación a otros.
La experiencia le enseñó que la verdadera transformación no solo se trataba de cambiar su propia vida, sino también de inspirar y apoyar a otros en su camino hacia la sanación. Conclusión: la importancia de las metáforas en el camino espiritual de los 12 pasos. Las metáforas son claves para comprender el despertar espiritual que proponen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Así como el Maestro Jesús usaba parábolas para revelar verdades profundas, las metáforas nos permiten interpretar y experimentar de forma tangible cada paso. Transforman conceptos abstractos en imágenes accesibles, ayudándonos a visualizar nuestro progreso y a conectar emocionalmente con el proceso. Al recorrer este camino, las metáforas nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del propósito espiritual que los 12 pasos nos invitan a descubrir. 3 potencias epicentro.